Vuela de regreso a casa. No le digas nada a tu mamá ni a tu hermano. Ese mensaje me llegó a las 6:47 de la mañana, mientras yo estaba sentada en un balcón lleno de sol en Hilton Head Island, viendo a mi mamá reírse por primera vez en 21 años por algo que dijo mi hermano. Era un número desconocido, sin nombre. 7 palabras que me helaron el estómago. 12 horas después estaba parada en el área de llegadas del aeropuerto Bradley en Hartford. Un hombre con traje gris sostenía un letrero con mi nombre. A su lado había 2 policías. Me llevaron a una sala de conferencias y lo que me enseñaron ahí, no recuerdo el momento en que me desmayé. Solo recuerdo despertar bajo luces blancas y fuertes, y a un paramédico pidiéndome que contara del 10 hacia atrás. Eso fue hace 4 meses. Desde entonces no he vuelto a dormir una noche completa. Y necesito contar todo, porque lo que mi familia me hizo, y lo que yo hice después, cambió mi vida para siempre. Si esta historia conecta contigo, apóyala con un like y suscríbete. Y cuéntame desde qué ciudad la estás viendo y qué hora es allá. Me interesa leerte. Me llamo Willow Frell, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi propia madre y mi hermano intentaron destruirme, y cómo la verdad terminó salvándome. Ahora déjame llevarte atrás, a una noche lluviosa de noviembre en Glastonbury, Connecticut. La noche en que dejé de ser la hija de alguien. Yo tenía 11 años. Era martes, 14 de noviembre. Me acuerdo perfecto porque ese día llevé a casa un permiso para una excursión al Museo de Arte Watsport Atheneum, en Hartford. Solo necesitaba una firma y $3. Nada más. Una firma y $3. Mi mamá, Margaret Farrell, estaba sentada en la mesa de la cocina cuando entré. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Su voz era tranquila, plana, como si estuviera leyendo la lista del súper. Ya está hecho, dijo. Se va esta noche. Nunca supe con quién hablaba. Y hasta hoy, no lo sé. Colgó y me miró como se mira una mancha en la cocina. Algo que hay que limpiar. Empaca tus cosas, dijo. Yo pensé que hablaba del paseo de la escuela. Hasta sonreí. Te vas esta noche. Mi hermano Dean estaba arriba, en la escalera. Tenía 14 años. Vio todo. No dijo nada. No se movió. Solo recargado en el barandal, como si estuviera viendo un programa que no tenía nada que ver con él. Mi mamá abrió la puerta principal. La lluvia caía con fuerza sobre el porche. Me dio una bolsa negra de basura, de las que se usan para el jardín, y me dijo 4 palabras que todavía escucho en mi cabeza. Vete. No regreses. No hubo maleta. No hubo abrigo. No hubo explicación. Tampoco hubo los $3. Caminé casi 5 kilómetros bajo la lluvia. Para la segunda cuadra, mis tenis ya estaban empapados. La bolsa se rompió en la esquina de Hebron Avenue y mi libro de la biblioteca cayó en un charco. Llegué a la casa de mi abuelo en Hubbard Street a las 9:20 de la noche. Cuando abrió la puerta, no me preguntó qué había pasado. No llamó a Margaret. Solo se arrodilló en el porche mojado, me abrazó fuerte y me dijo: Ya estás en casa, pajarita. Esa fue la última vez que alguien de mi familia me abrazó, durante 21 años. Mi abuelo, Walter Ashford, era ingeniero civil retirado. Vivía como si nunca hubiera ganado más que su pensión. Una casita estilo Cape Cod, un huerto pequeño en el patio trasero y un taller en la cochera donde arreglaba relojes, radios, cualquier cosa que tuviera engranes. Siempre usaba las mismas 3 camisas de franela, una tras otra, y tomaba su café negro en una taza que decía Bottles OK Grandpa. Muy él. Mi abuela Rosemary era el calor de esa casa. Los domingos me enseñaba a hacer carne asada al horno. Me trenzaba el cabello antes de ir a la escuela. Todas las noches me leía un libro, incluso cuando ya tenía 12 años y quizá ya estaba grande para eso. Pero yo nunca le pedí que dejara de hacerlo. Durante 7 años, esa casa en Hubbard Street fue el único lugar donde me sentí de verdad en casa. Margaret nunca llamó. Ni una sola vez. Dean tampoco escribió. No hubo tarjetas de cumpleaños, ni visitas en Navidad, nada.
Era como si me hubieran borrado de sus vidas con la misma facilidad con la que mi mamá limpiaba la encimera de la cocina. Mi abuelo nunca me obligó a hablar del tema. Pero una vez, cuando yo tenía 13 y estaba llorando en la cochera porque una compañera me preguntó por qué mi mamá no había ido a la reunión de padres. Él dejó la llave inglesa sobre la mesa y me dijo algo que no entendí hasta muchos años después. Algún día vas a entender por qué estoy guardando lo mejor para ti. No ahora, pero algún día. Había detalles que yo notaba. Cosas pequeñas. Un hombre de traje gris que visitaba a mi abuelo cada pocos meses. Se encerraban en el estudio con la puerta cerrada. Yo escuchaba murmullos, pero nunca frases completas. Cuando pregunté quién era, mi abuelo respondió, un viejo amigo que me está ayudando con unos papeles. No insistí. Yo solo estaba agradecida de tener un techo. Mi abuela Rosemary murió cuando yo tenía 16. Fue un derrame cerebral, rápido, casi misericordioso. La casa en Hubbard Street se volvió un poco más silenciosa, un poco más fría. Pero mi abuelo siguió adelante, creo que por mí. Me llevaba a visitar universidades. Revisaba mis ensayos de admisión. Y guardaba una caja de roble con llave en el estante más alto de su closet. Nunca la abrió frente a mí. Una vez le pregunté qué había adentro. Sonrió y me dijo, tu futuro. Mi abuelo murió mientras dormía, 3 semanas antes de que yo empezara la universidad. Lo encontré un sábado por la mañana. Seguía con su camisa de franela puesta, una mano descansando sobre un libro de puentes cubiertos. Se veía en paz. Como si ya hubiera terminado lo que vino a hacer. El funeral fue pequeño. 6 vecinos, el pastor de la iglesia metodista de Main Street, la señora de la ferretería donde mi abuelo compraba sus clavos, y entonces apareció Margaret. No había visto a mi mamá en 7 años. Iba vestida completamente de negro. Un crucifijo plateado colgaba de su cuello. Caminaba por la iglesia como una viuda de película, tocando las bancas, secándose los ojos con un pañuelo, susurrando gracias a los desconocidos que le daban el pésame. No me miró ni una sola vez. Pero Dean sí. Se acercó hasta la primera fila donde yo estaba sentada, se inclinó y me susurró algo tan bajo que solo yo pude escucharlo. El abuelo le dejó todo a mamá. No hay nada para ti. Luego sonrió. Una sonrisa rápida, de esas que desaparecen antes de que alguien más la note. Después del servicio, en el estacionamiento, un hombre se me acercó. Traje gris. Lo reconocí de inmediato. El hombre que antes visitaba el estudio de mi abuelo se me acercó en el estacionamiento. Señorita Frell, dijo con voz tranquila. Mi nombre es Thomas Mercer. Fui el abogado de su abuelo durante 30 años. Sacó un sobrecolor crema, sellado con cera. Se veía antiguo, hecho con intención. No era cualquier papel. Su abuelo me pidió que le entregara esto cuando fuera el momento correcto. Hizo una pausa y me miró fijo. Y todavía no es el momento. Pero guarde mi tarjeta. Tomé la tarjeta. Tomé el sobre. Los guardé en mi cartera, y no los volví a tocar. Esa noche regresé sola en autobús a mi dormitorio de la universidad. Ya no tenía familia. No tenía red de apoyo. Tenía 18 años, un sobresellado que me daba miedo abrir y la tarjeta de un hombre de traje gris que decía que aún no era el momento. No tenía idea de que esos 2 papeles me salvarían la vida 14 años después. Pagué la universidad como mucha gente, con becas, trabajos de medio tiempo y sopa instantánea 5 noches a la semana. Estudié ciencias de la computación en la Universidad de Connecticut. Me gradué con honores y me mudé a San Francisco con $600 y una maleta pequeña. En ese entonces no lo llamaba ambición. Lo llamaba no tener otra opción. A los 24 trabajaba 80 horas a la semana en una startup en el barrio de Soma, escribiendo código para una app en la que ni siquiera creía. Comía frente a la computadora y dormía en un departamento tipo estudio del tamaño de un cajón de estacionamiento. Nadie de mi familia sabía dónde estaba. Y la verdad, tampoco preguntaron. Pero algo estaba creciendo dentro de mí. No era rencor. Era propósito.
En la universidad conocí a varios chicos que habían salido del sistema de acogida sin nada. Sin familia, sin guía, sin alguien a quien llamar cuando el dueño del departamento subía a la renta, cuando el coche se descomponía o cuando la soledad pesaba tanto que parecía cemento en el pecho. Yo conocía esa sensación. Yo la había vivido. A los 27 años creé Harfin. Era una plataforma sencilla, conectar a jóvenes que estaban saliendo del sistema con mentores voluntarios que realmente estuvieran presentes. No era caridad. Era compañía. Era alguien que contestara el teléfono. A los 30, un fondo de inversión creyó lo suficiente en el proyecto como para invertir. La empresa fue valuada en $47 millones. En papel, yo era rica. En realidad, seguía siendo la niña con tenis mojados caminando bajo la lluvia. Mi única amiga de verdad era Grace Kimble, una enfermera que conocí en la biblioteca de la Universidad de Connecticut en primer año. Era de Brockton, Massachusetts. Directa, terca, de esas personas que primero te dicen que tu corte de cabello está horrible y luego te preguntan cómo estuvo tu día. Grace sabía todo sobre mi pasado. Y tenía una regla muy clara respecto a mi familia. Si algún día regresan, me dijo una vez mientras cenábamos comida tailandesa en el Mission District, no es porque te extrañen. Es porque necesitan algo. Yo le creía, casi siempre. Pero hay una diferencia entre entender algo con la cabeza y creerlo con la parte de ti que todavía guarda una bolsa negra de basura al fondo del closet, por si acaso. Años después, una noche encontré algo curioso en mis registros de ayuda financiera de la universidad. Parte de mi beca venía de un fideicomiso educativo anónimo. Sin nombre, sin rastro claro. Solo un depósito puntual cada semestre, como reloj. No pude rastrearlo. Pero en el fondo, creo que ya sabía. La llamada llegó un miércoles a las 9:14 de la noche, hora del Pacífico. Yo estaba en mi sofá en San Francisco, medio viendo un documental sobre ingeniería de puentes, otra costumbre que heredé de mi abuelo, cuando mi teléfono se iluminó con un número con código de área de Connecticut. Casi no contesté la llamada. A veces desearía no haberlo hecho. Willow, la voz era más vieja, más temblorosa, pero inconfundible. Soy tu mamá. Yo me quedé en silencio. Ella no. Sé que no merezco que me contestes. Me dijo que le habían diagnosticado cáncer en etapa temprana. Que estaba yendo a la iglesia cada semana. Que había cambiado. Dijo la palabra perdón 4 veces en menos de 2 minutos, y cada vez sonaba más ensayada que la anterior. Y entonces dijo lo que me rompió por dentro. Quiero que estemos juntos, todos, antes de que sea demasiado tarde. Unas vacaciones. En Hilton Head Island. Como familia. Hizo una pausa. Dean también quiere pedirte perdón. Yo dije que no. Ella empezó a llorar. Colgué. Lo primero que hice fue llamar a Grace. Está usando la carta del cáncer, dijo sin rodeos. Manipulación clásica. No vayas. No dormí en 3 noches. Me quedé mirando el techo, discutiendo conmigo misma como solo puede hacerlo alguien que fue abandonada. Mitad lógica, mitad esa vocecita desesperada que todavía susurra, tal vez esta vez sí sea diferente. La tercera noche tomé la foto que tenía en mi buró. Era mi abuelo y yo, sentados en el porche el verano que cumplí 15. Él sonreía como si supiera algo que yo aún no entendía. Pensé que él querría que lo intentara. De verdad lo creí. Le regresé la llamada a Margaret. Iré 3 días, no 5. Yo pago mi vuelo y mi habitación. Aceptó todo al instante. Sin discutir. Sin negociar. Debió ser mi primera señal de alerta. 20 minutos después me llegó un mensaje de un número desconocido. Ten cuidado. 2 palabras. Sin nombre. Pensé que era spam. Lo borré. Esa fue la segunda señal. Y la ignoré por completo. Hilton Head a finales de septiembre es de esos lugares que parecen prestados, como si tanta belleza no pudiera durar. Musgo español colgando de los árboles, aire salado, atardeceres que pintan todo de dorado, como si alguien hubiera hecho un cuadro y olvidado firmarlo.
Volé a Savannah y manejé unos 45 minutos hasta el resort. Frente a la playa, ballet parking, orquídeas en el lobby y jugo de naranja a precio ridículo. Dean lo había reservado. No pregunté con qué dinero. Margaret estaba esperándome en el lobby. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. El cabello ya plateado en las sienes. Llevaba un suéter azul claro que la hacía parecer maestra de escuela dominical. Cuando me vio, abrió los brazos y empezó a llorar antes de que yo llegara hasta ella. «Estás tan hermosa», dijo sobre mi hombro. «Te pareces mucho a tu abuela». Dean estaba detrás de ella. Más alto, más ancho de hombros. Camisa de lino bien planchada, reloj de piel, sonrisa perfecta de comercial. Me extendió la mano como si estuviéramos en una conferencia de negocios. «Hey, hermana». «¿Cuánto tiempo?». Me presentó a su novia, Amber Jennings, 28 años. Rubia, dientes perfectos, risa rápida. Me tomó la mano con las dos suyas y dijo, «He escuchado tanto de ti». Con una voz que sonaba a atención al cliente. La cena de esa primera noche fue casi normal. Casi. Margaret habló de su grupo de la iglesia. Dean presumió su carrera en bienes raíces. Amber se rió de todos los chistes de Dean. Nadie mencionó los 21 años. Pero yo empecé a notar detalles. En la cena, Dean me preguntó 2 veces a qué me dedicaba. Luego preguntó si rentaba o si tenía casa propia. Después soltó, «¿Y estás cómoda económicamente?». «Digo, la familia debe apoyarse, ¿no?». Le respondí con cosas vagas, sonreí, seguí comiendo mi pescado. Cuando regresé a mi habitación, revisé el celular. Había otro mensaje del mismo número desconocido. «¿Tu hermano ya preguntó por dinero?». Esta vez no lo borré. Le tomé captura de pantalla. A la mañana siguiente, Margaret propuso que nos tomáramos fotos familiares en la playa. «Para recordar este momento», dijo. Acepté. ¿Qué daño podían hacer unas fotos? Mucho, cuando tu mamá las usa como escenario. Detuvo a una empleada del hotel para que nos tomara las fotos. Mientras la chica acomodaba el ángulo, Margaret se inclinó hacia mí y dijo, lo suficientemente fuerte para que la gente alrededor escuchara. Mi hija regresó conmigo después de años de haberse ido. Siempre fue la más terca. Como si yo me hubiera ido por decisión propia. Como si no me hubieran echado a los 11 años bajo la lluvia con una bolsa de basura. No la corregí. Me quedé ahí, descalza en la arena, con el brazo alrededor de una mujer que estaba reescribiendo mi infancia frente a desconocidos, y sonreí para la cámara. Más tarde, Dean bajó la voz, como si ahora sí fuera a hablar en serio. Mira, te voy a ser honesto. He tenido algunos tropiezos, unas deudas, nada grave. Se encogió de hombros, como si hablara de una multa de estacionamiento. ¿Nunca has pensado en invertir juntos, como hermanos? No estoy en posición de invertir, respondí. Cambió de tema rápido. Sabes que el abuelo le dejó todo a mamá, ¿verdad? La casa, los ahorros, aunque no era tanto. Me estaba observando la cara. Midiendo mi reacción. No conozco los detalles, dije. Y era verdad. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, escuché voces en el pasillo afuera de mi habitación. Margaret y Dean. Bajito, tensos. Ella no sabe, dijo Margaret. Sigue insistiendo, respondió Dean. Está sospechando. Entonces hazlo mejor. Me quedé congelada contra la pared del baño. Con el cepillo todavía en la boca. Las manos me temblaban. Esperé a que el pasillo quedara en silencio. Luego agarré el celular y le escribí al número desconocido. ¿Quién eres? Pasaron 3 minutos. Alguien en quien tu abuelo confiaba. A la mañana siguiente era el tercer día. El último que yo había aceptado quedarme. Dean llegó al desayuno con una carpeta color manila. La puso sobre la mesa, entre el salero y el plato de mantequilla, como si fuera el periódico. He estado revisando el patrimonio del abuelo, dijo. Parece que hay propiedades y cuentas que nunca se distribuyeron bien.
Abrió la carpeta y deslizó un documento engrapado hacia mí. Mamá y yo creemos que lo más justo es que firmemos esto para consolidar todo bajo un solo fideicomiso familiar. Lo tomé. El encabezado decía, Acuerdo de Fideicomiso Familiar Patrimonio Ashford /Ferrell. No soy abogada, pero llevo años revisando contratos para mi empresa. Sé reconocer una cláusula de poder notarial cuando la disfrazan con palabras bonitas. Ese documento le daba a Dean control total sobre cualquier activo relacionado con el apellido Ashford. Necesito tiempo para leer esto con calma, dije. Es solo un trámite, respondió Dean, recargándose en la silla. Mamá ya firmó. Margaret intentó tomar mi mano para acercarme la pluma. La retiré. Dije que necesito tiempo. La mandíbula de Dean se tensó. Amber lo miró de reojo y luego bajó la vista a su celular. Regresé a mi habitación, le tomé fotos a cada página y las envié a mi abogado en San Francisco. 2 horas después me llamó. No firmes nada, dijo sin rodeos. Ese documento le daría a tu hermano control sobre bienes que quizá ni siquiera sabes que existen. Me senté en la orilla de la cama. En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. El mensaje del número desconocido era más largo esta vez. Decía, vuela a casa. No le digas nada a tu mamá ni a tu hermano. Hay un vuelo a las 6 de la mañana desde Savannah. Tómalo. Habrá un auto esperándote en Hartford. No tengas miedo. Me quedé sentada en la orilla de la cama casi 1 hora mirando la pantalla. Las manos me temblaban. Pensaba, ¿y si es una estafa? ¿Y si alguien está tratando de separarme otra vez de mi familia? Pero luego me hice otra pregunta. ¿Qué familia? ¿La que me echó a los 11 años? ¿La que hace unas horas deslizó una trampa sobre la mesa del desayuno y la llamó herencia? Tenía que elegir. Y elegí confiar en un extraño antes que en mi propia sangre. ¿Tú qué habrías hecho? Hasta hoy no sé si fue valentía o puro instinto de supervivencia. Cuéntame qué piensas, porque incluso 4 meses después sigo cambiando de opinión. Puse la alarma a las 4:30 de la mañana y no dormí nada. A esa hora todavía estaba oscuro. El pasillo del hotel olía a cloro y flores tropicales. Tomé mi maleta de mano, nunca deshago completamente la maleta en lugares de donde podría tener que salir rápido y bajé por las escaleras de servicio. No hice checkout, no dejé nota. Pedí un Uber desde el estacionamiento y vi cómo el resort se hacía pequeño en el espejo mientras tomábamos la carretera 278. La conductora se llamaba Donna, una maestra jubilada. Me preguntó si regresaba a casa. Le dije que sí. Fue la cosa más honesta que había dicho en 3 días. En el aeropuerto de Savannah hice check-in para el vuelo de las 6 de la mañana rumbo a Hartford. La sala estaba medio vacía, un hombre de negocios, una mamá con un niño dormido en brazos, y yo, sentada en una silla de plástico con un café que no podía tomar, ensayando despedidas que nunca iba a decir. Desde la fila de abordaje le escribí a Grace, algo está muy mal. Me voy. Te llamo cuando aterrice. Me contestó casi al instante, gracias a Dios. El avión despegó a las 6:05. Vi cómo la costa se inclinaba y desaparecía. La isla, el hotel, la familia en la que me permití creer durante 72 horas tontamente esperanzadas. A las 7:30 mi teléfono vibró. Dean, ¿dónde estás? Mamá está muy preocupada. Luego Margaret, Willow, por favor no me hagas esto otra vez. 1 minuto después, Dean de nuevo, tenemos que hablar del fideicomiso. Es importante. 3 mensajes en 10 minutos. Primero preocupación, luego culpa, luego presión. Una escalera perfecta. Margaret lo había hecho así toda mi infancia, inicio suave, víctima herida en medio, cierre cortante. Dean aprendió bien. Apagué el teléfono y apoyé la frente contra la ventanilla. Entonces sentí algo en el bolsillo de mi chaqueta. Una tarjeta ya suave por el tiempo, con las orillas gastadas. Thomas Mercer, abogado. La había cargado 14 años, cambiándola de cartera en cartera, sin saber por qué nunca la tiré. Ahora lo entendía. Aeropuerto Bradley de Hartford, puerta B4.
Caminé por el túnel con mi maleta al hombro y la sensación de que estaba entrando en la historia de alguien más. Y tenía razón. Un hombre sostenía un pequeño letrero que decía W. Frel. Traje gris, cabello plateado, unos 70 y tantos años. A su lado, dos oficiales de la Policía Estatal de Connecticut, uniformes impecables, postura firme, no agresivos, pero presentes. El hombre bajó el letrero cuando me vio. Señorita Frel. Soy Thomas Mercer. Fui el abogado de su abuelo Walter Ashford durante 30 años. Me extendió la mano. Apretón firme, mirada amable. Necesitamos hablar en privado. Me llevaron a una pequeña sala de juntas cerca de las oficinas de la aerolínea. Paredes beige, mesa redonda, 4 sillas. Y supe que, pasara lo que pasara ahí dentro, mi vida no volvería a ser la misma. Thomas se sentó frente a mí y puso 3 cosas sobre la mesa con la precisión de alguien que había ensayado ese momento muchas veces. Un documento encuadernado. Un sobre color crema sellado con cera con la letra que reconocí al instante como la de mi abuela Rosemary y una carpeta gruesa con separadores. Tu abuelo redactó este testamento en 2012, dijo Thomas con calma. Te nombra a ti, Willow Frel, como única beneficiaria de todo su patrimonio. Me quedé mirándolo sin poder parpadear. Eso incluye la casa de Harvard Street, cuentas de ahorro, inversiones acumuladas durante más de 40 años. Hizo una pausa breve. El valor estimado es de $2.8 millones. Sentí que el cuarto se inclinaba. Me agarré del borde de la mesa. Me dio instrucciones claras, continuó. Debía ejecutar el testamento cuando se cumplieran 2 condiciones. La primera, que cumplieras 32 años. La segunda, que tu familia volviera a contactarte. ¿Por qué esas condiciones?, pregunté casi en automático. Porque sabía que solo regresarían cuando descubrieran que había dinero. Thomas abrió la carpeta gruesa. Pero por eso no están aquí los oficiales. Extendió varias hojas impresas sobre la mesa. Eran capturas de pantalla de mensajes de texto entre Dean y un contacto guardado como V. El primero decía, ya está aquí. Habitación 412. Si no firma antes del jueves, activamos el plan B. La respuesta, el plan B cuesta el doble. Dean contestó, lo que sea necesario. Fue entonces cuando Thomas presentó a la mujer que estaba sentada al final de la mesa. No la había notado al entrar, y después entendí que esa era precisamente la idea. Ella es Rachel Dunn, dijo. Investigadora privada. La contraté hace 6 semanas, el mismo día que tu madre te llamó. Rachel era baja, de unos 40 y tantos, cabello corto castaño, sin joyería, expresión neutra. Abrió una laptop y la giró hacia mí. Tu hermano debe $340,000, dijo sin rodeos. La mayoría por apuestas en línea. Y sus acreedores no son pacientes. Mostró una línea de tiempo. Dean había descubierto el testamento 6 meses antes, entrando a la casa vacía de Harvard Street y encontrando un borrador en el escritorio del abuelo. Se lo contó a Margaret. Juntos planearon el viaje. La voz de Rachel era fría, exacta. Paso 1, reconectar contigo. Paso 2, hacer que firmaras el documento del fideicomiso familiar para transferir el control a Dean. Luego abrió otro conjunto de mensajes. Dean escribiéndole a V, un hombre llamado Víctor con antecedentes por agresión agravada y extorsión. Si no firma, vamos con el plan B. ¿Cuál es el plan B?, preguntaba Víctor. Hacer que parezca un accidente. No conoce a nadie aquí. Balcón, alberca, algo limpio. Leí esas líneas 3 veces. No cambiaron. Tu hermano estaba organizando tu asesinato, dijo Rachel con la misma calma con la que alguien lee el clima. Y entonces mostró el mensaje que más me dolió. Dina Margaret, 2 días antes del viaje, no va a firmar. Tal vez necesitemos el plan alterno. La respuesta de mi madre, haz lo que tengas que hacer. Solo no me metas. 8 palabras. Sin duda. Sin preguntas. Me levanté de la silla y apenas pude decir con permiso. Caminé hasta el baño al final del pasillo,
cerré con llave, y lloré como no lloraba desde los 11 años, bajo la lluvia con una bolsa de basura en la mano. Me temblaba todo el cuerpo. La luz fluorescente zumbaba encima de mí como un enjambre. Cuando regresé a la mesa, tenía los ojos hinchados y la voz raspada. Pero ya no estaba rota. Había terminado de derrumbarme. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté con la voz todavía temblorosa. Thomas empezó a explicarme los siguientes pasos: demandas, coordinación con la policía, medidas de protección. Iba a la mitad de una frase sobre una orden de restricción cuando todo se hizo pequeño, como si el cuarto se cerrara en un punto, y el piso subió de golpe hacia mí. Desperté boca arriba. Un paramédico estaba arrodillado a mi lado, con 2 dedos en mi muñeca. «¿Estás bien?», dijo. «¿Te bajó la presión? ¿Puedes contar del 10 hacia atrás?». Conté. Miré las placas blancas del techo y pensé en mi abuelo abriendo la puerta bajo la lluvia, arrodillándose en el porche mojado sin hacer preguntas. Él sabía que algo así podía pasar. Tal vez no los detalles exactos, no Víctor, no el balcón ni la alberca, pero sí la forma de todo. Sabía de lo que Margaret y Dean eran capaces. Y pasó sus últimos años construyendo un muro entre ellos y yo. Cuando me ayudaron a sentarme, Thomas seguía ahí, tranquilo, paciente como un reloj antiguo. Me dio un vasito de agua. «Tómate tu tiempo», dijo. «Pero no demasiado. Tu hermano todavía no sabe que ya te fuiste». Me incorporé, bebí agua y traté de estabilizar la voz. «No quiero venganza», dije. «Quiero la verdad sobre la mesa. Toda». Thomas asintió como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Luego sacó de su portafolio el sobresellado. Color crema, con cera, la letra de mi abuela Rosemary. El mismo que me había entregado en el funeral 14 años atrás. «Nunca lo abriste», dijo. No lo había hecho. Lo llevé conmigo por 6 departamentos, 4 ciudades y toda una carrera profesional. Viajó en bolsillos de abrigos, en cajas de zapatos, al fondo de archiveros. Lo toqué cientos de veces, pero nunca rompí el sello. «Ábrelo cuando estés lista», dijo Thomas. «Tu abuela lo escribió la semana antes de morir». Lo guardé en mi bolsa. Todavía no. Pero pronto. Primero tenía que detener a mi hermano. Thomas me consiguió una habitación en un hotel en Hartford. Discreto, limpio, lejos de cualquier lugar relacionado con el apellido Frey. Grace voló desde Boston esa misma noche. Entró al cuarto, soltó la maleta y me abrazó sin decir nada. Después, fiel a su estilo, dijo: «Te lo dije. Te dije que no fueras». «Lo sé», respondí, apoyándome en su hombro. «Pero si no iba, igual me habrían encontrado». No discutió. Sabía que era cierto. Mientras Grace pedía comida al cuarto, yo no podía ni pensar en comer. La maquinaria de las consecuencias ya estaba avanzando 2 estados al sur. La Policía Estatal de Connecticut se coordinó con las autoridades de Carolina del Sur. El plan era claro: arrestar primero a Víctor en Hilton Head y luego detener a Dean a la mañana siguiente en Glastonbury. Yo estaba sentada en la orilla de la cama del hotel mientras Grace se quedaba dormida en el sillón. Era medianoche. La ciudad zumbaba detrás de la ventana. Saqué el sobre de mi bolsa. La cera se rompió con un pequeño crujido, casi como un suspiro. Dentro había una hoja de papel amarillo pálido, y una fotografía. La letra de Rosemary era ordenada, firme, de esas que enseñaban en escuelas que ya ni existen. «Mi queridísima Willow. Si estás leyendo esto, significa que tu abuelo y yo ya no estamos, y que alguien está intentando quitarte lo que es tuyo. Perdóname por no haber podido protegerte en vida. Pero quiero que sepas algo muy importante: tú nunca fuiste el problema. Tu mamá estaba rota mucho antes de que nacieras y, en lugar de arreglarse, te rompió a ti. Te mereces el mundo, pajarito. Construye tu propio nido. Abuela R». La fotografía. Yo, de 5 años, sentada en el regazo de Rosemary, las dos riendo de algo que estaba fuera del encuadre. Al reverso, escrito a lápiz, 4 palabras: «Siempre eres suficiente».
Grace despertó y me encontró sentada en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo la foto, con lágrimas silenciosas y limpias. No preguntó nada. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y se quedó ahí. A la 1:47 de la mañana, mi teléfono se iluminó. Thomas, Víctor ha sido arrestado. Está colaborando. Tu hermano será arrestado mañana a las 7 de la mañana. Dejé el teléfono a un lado y miré la fotografía una vez más. 5 años, riendo, suficiente. A las 7 de la mañana en punto, 2 autos sin identificación llegaron a la casa de Margaret en Glastonbury. Dean estaba en la mesa de la cocina desayunando cereal cuando tocaron la puerta. Contestó en pants. Los oficiales le leyeron sus derechos mientras Margaret gritaba desde el porche, en bata, aferrándose al barandal como si la casa se hundiera. Sé estos detalles porque Rachel Dunn me envió un informe esa misma tarde. Claro, factual, sin adornos. Era su estilo. La llamada de Margaret llegó 40 minutos después del arresto. ¿Qué has hecho? Hiperventilaba. Se llevaron a tu hermano. Él no hizo nada. Contrató a alguien para matarme, mamá. Silencio suficiente para escuchar un reloj dando las horas en algún lugar de su casa. Eso es ridículo. Dean nunca haría eso. Te lo inventas para vengarte. La policía tiene los mensajes. Todos. La dejé asentarlo, incluyendo sus palabras. ¿Qué mensajes? Leí el mensaje directamente desde la captura en mi teléfono, palabra por palabra, haz lo que tengas que hacer. Solo no me metas. Eso fue ella. 10 segundos de nada. Luego más suave, eso era sobre los documentos del fideicomiso, no sobre hacerle daño. Eso lo decide el juez. Colgué, dejé el teléfono boca abajo en la mesa de noche y no lo volví a tocar por 6 horas. Durante los días siguientes, las piezas fueron acomodándose. Dean quedó detenido sin derecho a fianza. La gravedad del cargo, más la cooperación de Víctor, lo hacía un riesgo de fuga. Amber Jennings desapareció, dejó el resort la mañana del arresto de Dean, canceló su número, no dejó dirección de contacto. Thomas llamó esa noche. Necesitamos movernos con la reclamación de la herencia. La propiedad de tu abuelo en Glastonbury ha estado vacía 14 años. Hizo una pausa. Dejó instrucciones sobre qué hacer con ella. Mientras tanto, Margaret ya había contratado un abogado. En menos de 24 horas, su abogado presentó una moción para invalidar el testamento, alegando que el abuelo Walter no tenía capacidad testamentaria al firmarlo. La lucha por la verdad apenas comenzaba. Margaret siempre había sido mejor creando narrativas que diciendo la verdad. A las 48 horas del arresto de Dean, se transformó de madre cómplice a víctima afligida. Publicó en el grupo de Facebook de su iglesia, el que tenía 900 miembros y una lista de oración compartida. Mi hija intenta robar la herencia de su abuelo y meter a mi hijo inocente a la cárcel. Por favor, oren por nuestra familia, decía el mensaje. Y funcionó. Mi teléfono empezó a sonar. Números que no veía desde hace 20 años. Algunos llamaban con cuidado, casi tímidos, otros, no. Una mujer del grupo bíblico de Margaret dejó un mensaje diciendo que yo era ingrata. Un hombre, cuyo nombre ni reconocí, dijo que debía sentir vergüenza por lo que le estaba haciendo a mi pobre madre. No respondía a ninguno. No tenía sentido pelear contra una historia que llevaba corriendo 21 años. Pero entonces sonó un número inesperado. Willow, soy Patricia Boyd. Vivía a 3 casas de tu mamá en Sunset Terrace. La recordé apenas, una mujer alta, con guantes de jardín, saludando desde su entrada. Tu madre le dijo a todos que te habías ido a los 11 porque eras una niña problemática, dijo con voz firme pero débil. La creí durante 20 años. Hizo una pausa. Pero la semana pasada vi el reporte policial. ¿Qué reporte policial?, pregunté. La noche que te fuiste. Yo llamé a la policía porque vi a una niña caminando sola bajo la lluvia con una bolsa de basura. Un oficial fue a la casa de tu mamá. Ella le dijo que te habías ido voluntariamente a quedarte con familiares. Cerraron el caso. Un reporte policial presentado la noche que me tiraron a la calle.
Margaret había mentido al oficial en su cara y el caso simplemente desapareció. Yo no sabía nada de eso. Te llamo porque te debo una disculpa. Debería haber seguido el caso, investigado más, pero no lo hice, dijo Patricia. Thomas luego confirmó que el abuelo Walter había guardado una copia de ese reporte policial. Estaba en el archivo junto al testamento. Lo había sabido desde el principio. Y entonces Thomas me dijo algo que me rompió de nuevo. Tu abuelo intentó obtener la custodia legal tuya varias veces. Margaret lo amenazó con acusarlo de abuso si no se retiraba. Él decidió protegerte desde las sombras. Mi abuelo había luchado por mí y mi madre usó una mentira como un arma cargada para detenerlo. No reaccioné en redes sociales. No publiqué nada para defenderme. No llamé a los amigos de la iglesia de Margaret para contar mi versión. En cambio, hice lo que mi abuelo me enseñó: construye algo. Thomas presentó la petición para validar el testamento en el Tribunal de Sucesiones de Hartford. La audiencia se programó a 2 semanas. El abogado de Margaret ya había presentado el argumento de capacidad disminuida, alegando que el abuelo Walter no estaba mentalmente apto al firmar. Era una táctica común, dijo Thomas, y casi siempre perdedora cuando el firmante tenía un examen psiquiátrico limpio, como el abuelo Walter. Fechado 2 semanas antes del testamento, realizado por el Dr. Alan Fielding, psiquiatra certificado aún practicando en New Haven. Competencia completa confirmada. Pero Thomas tenía más. Llegó al hotel una tarde con una caja de madera. Cerradura de latón. La reconocí al instante, la caja del estante superior del abuelo, la que nunca abrió frente a mí. Este estaba en el closet principal de la casa de tu abuelo, dijo Thomas. Dejó instrucciones de que te lo entregara cuando comenzara el proceso legal, dijo Thomas. Abrí la caja. Dentro había 7 cuadernos forrados en piel, con la letra de mi abuelo Walter, un diario que abarcaba 7 años, desde que me mudé hasta el año de su muerte. Abrí uno al azar. Marzo de 2009, llamé a Margaret otra vez. Dijo que Willow está mejor sin esta familia. Tal vez tenía razón, pero no en el sentido que Margaret quería. Había documentado todo, cada llamada a Margaret, cada negativa, cada intento legal de traerme de vuelta, cada acto silencioso de protección que nunca supe que existió. Tu abuelo no solo planeó tu futuro, dijo Thomas ajustándose los lentes, documentó el pasado. Sabía que esta pelea llegaría. Esa misma tarde llamé a la señora Boyd. ¿Estaría dispuesta a testificar?, pregunté. ¿Sobre lo que vio esa noche? ¿Sobre Margaret diciendo a la policía que me fui voluntariamente con familiares? Sí, respondió sin dudar. Debí haberlo hecho hace 21 años. Mientras tanto, Grace me ayudó a conectar con una organización sin fines de lucro especializada en casas de transición para jóvenes que salen del sistema de foster care. La casa del abuelo en Ubar Street había estado vacía 14 años. Su testamento incluía una nota específica sobre la propiedad. No era una cláusula, ni una condición, solo una línea en el margen, con su letra, para los niños que necesitan que se les abra una puerta. Empecé a ver el panorama completo. Mi abuelo no solo me había salvado, había diseñado un plan para lo que venía después. Solo que no vivió lo suficiente para entregarme la llave él mismo. 3 días antes de la audiencia, el abogado defensor de Dean contactó a Thomas con una oferta. Dean se declararía culpable de solicitud criminal, un cargo menor, a cambio de que yo no persiguiera daños civiles. Thomas me dio el mensaje por teléfono. No quiero su dinero, dije. Quiero que enfrente lo que hizo. Esa misma tarde, Margaret llamó. Esta vez no lloraba. No había voz de iglesia, ni manos temblorosas que se escucharan por el teléfono. Esta Margaret era la que recordaba de mi infancia. La real. Fría, calculadora, sin teatro. Retira los cargos, dijo. Vete o me aseguraré de que todo el mundo en este estado sepa qué tipo de hija eres. ¿Qué tipo?, pregunté. El tipo que destruye a su propia familia. Dejé que el silencio durara 3 segundos completos. Tú destruiste esta familia hace 21 años, un martes lluvioso. Yo solo fui la evidencia, dije. Colgué. Thomas pasó esa semana armando todo,
el testamento validado, la evaluación psiquiátrica, el reporte policial de 2003, los diarios de Walter, los mensajes de texto entre Dean y Víctor. Los mensajes entre Dean y Margaret, la declaración jurada de la señora Boyd, el informe de investigación de Rachel Dunn. El tribunal estará lleno, me advirtió Thomas. Amigos de la iglesia de Margaret, vecinos, prensa local podrían aparecer. Perfecto, dije. La verdad funciona mejor a la luz pública. Esa noche, sola en el hotel, volví a abrir la caja de roble. Ya había leído la mayoría de los diarios. Pero, al fondo de todo, debajo del último cuaderno, encontré algo que no había notado antes. Un libro de ahorros, un fondo para mi educación universitaria, con mi nombre en la cuenta, Willow Frey. Abierta el día en que nací. La última entrada era un depósito, fechado 3 meses antes de que el abuelo muriera. Y en la última página, con su letra de ingeniero cuidadosa, decía, para el nido que construirás tú misma. Sentada allí, sosteniendo ese libro de ahorros con mi nombre, escrito por mi abuelo el día que nací, me di cuenta de algo, nunca me olvidó. Ni un solo día. Incluso cuando pensé que estaba completamente sola en el mundo, alguien estaba silenciosamente construyendo un piso bajo mis pies para que no cayera. Me pregunto, ¿alguna vez has descubierto años después que alguien te amaba en silencio? Que la suerte que creías tener en realidad era un plan cuidadoso e invisible de alguien para mantenerte segura. Si te ha pasado, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Creo que no decimos estas cosas lo suficiente. Cerré la caja, puse mi alarma y preparé mi ropa para la corte. Mañana, la verdad tendría un cuarto lleno de testigos. Tribunal de Sucesiones de Hartford, Sala 3B, 9:15 de la mañana, un martes. La sala estaba llena. Los amigos de iglesia de Margaret ocupaban un lado, un grupo de mujeres con blusas modestas, aferradas a sus bolsas, susurrando. Al otro lado, la señora Boyd con un vestido azul marino, grase, firme como un muro. 2 reporteros del Hartford Courant con sus libretas abiertas, un artista judicial, y por toda la sala vecinos de Glastonbury que habían venido porque en los pueblos pequeños las historias se propagan. Y esta era la más grande en décadas. Margaret estaba sentada en la mesa de la demandada, vestido negro, cruz de plata, un pañuelo en la mano derecha. Su abogado, un hombre delgado con gafas sin marco, movía papeles con confianza, que desaparecería en menos de una hora. Se abrió la audiencia. El abogado de Margaret presentó el argumento de capacidad disminuida. Describió a Walter Ashford como anciano, aislado, posiblemente influenciado por su abogado. Dijo la palabra confundido 3 veces. Thomas se levantó. Colocó la evaluación psiquiátrica en el escritorio del juez. Firmada, fechada, sin ambigüedades, competencia cognitiva completa confirmada por el Dr. Alan Fielding 2 semanas antes de ejecutar el testamento. Luego abrió el diario. Leyó en voz alta la entrada del 14 de noviembre de 2003, la noche que me echaron de casa. La letra del abuelo. Sus palabras, Margaret llamó a las 9 de la noche. Dijo que había echado a Willow. La niña caminó 3 millas bajo la lluvia hasta mi puerta. Tenía 11 años. Estaba temblando. Llamé a Margaret de vuelta. Ella dijo, quédatela. No la quiero. La sala quedó en silencio. No silencio de iglesia, silencio solemne. Margaret se levantó de golpe. Eso es una mentira, él lo inventó. Siéntese, señora, dijo el juez. Thomas llamó a la señora Boyd al estrado. Caminó despacio, manos juntas. Describió la noche, la lluvia, la niña, la bolsa de basura, la llamada al 911. Contó cómo el oficial fue a la casa de Margaret. ¿Qué le dijo ella? Que su hija se había ido a quedarse con familiares. La señora Boyd dijo voluntariamente. Miró directamente a Margaret. Eso fue una mentira. Vi a esa niña caminar por la calle empapada. No hubo nada voluntario en eso. Una de las mujeres de la iglesia, al fondo, dejó su bolso en el suelo y no lo volvió a levantar. Durante el receso de 15 minutos, Margaret cruzó el pasillo y agarró mi muñeca. Su agarre era firme.
Sus ojos estaban secos, sin nada de actuación ya. «Me estás matando», susurró. «¿Eso es lo que quieres?» Miré su mano sobre mi brazo. La quité suavemente, dedo por dedo, y la miré a los ojos. «No, solo quiero que la verdad tenga voz». El juez regresó. La sala volvió al silencio. Thomas presentó las últimas piezas, la evaluación psiquiátrica y los 2 testigos que firmaron, el Dr. Alan Fielding y Martha Bowen, la bibliotecaria del pueblo. Ambos vivos, ambos listos para confirmar la cadena de custodia de 20 años que Thomas había mantenido en cada documento, todo limpio, intacto, a prueba de fallas. El juez revisó el expediente durante 8 minutos que se sintieron como 80. Luego habló. El tribunal declara que el testamento de Walter H. Ashford es válido y debidamente ejecutado. La peticionaria, Willow Frell, es reconocida como la única beneficiaria designada. La cabeza de Margaret cayó. No de forma dramática, no como la actuación de duelo que había hecho en el funeral. Esto era real. Sus hombros se doblaron. Su abogado puso la mano en su brazo, y ella la sacudió. Ninguna de las mujeres en los bancos de la iglesia se movió para consolarla. Thomas no había terminado. Informó al tribunal que la evidencia relacionada con un asunto criminal, la conspiración que involucraba a Dean Frell, se incorporaría al registro público y se enviaría a la división criminal. Presentó los mensajes de texto. Todos. Dina Víctor, haz que parezca natural. Ella no conoce a nadie aquí. Víctor a Dean, el plan B cuesta el doble. Dina Margaret, no firma. Puede que necesitemos el plan de respaldo. Y Margaret, en 8 palabras que resonaron en la sala como un disparo, haz lo que tengas que hacer. Solo no me involucres. Las mujeres de la iglesia la miraban como si hubiera quitado una máscara que no sabían que llevaba puesta. Una reportera escribía tan rápido que se escuchaba el raspado de su pluma contra el cuaderno. El juez anotó que el enjuiciamiento criminal de Dean Frell por solicitud criminal continuaría por separado. Posible condena máxima, 20 años. Se volvió hacia Margaret. Señora, el contenido de sus comunicaciones puede ser objeto de revisión por la Fiscalía Estatal. Le aconsejo que consulte a su abogado. Margaret no se movió. Permaneció quieta, mirando la mesa como si el mundo hubiera seguido sin ella y apenas ahora se diera cuenta. Me levanté, pasé junto a ella, sin mirar atrás. «Has ganado», me dijo a la espalda. Quieto, sin adornos. «¿Feliz ahora?» Me detuve. No me volteé. Esto nunca fue sobre ganar. Seguí caminando. Afuera del tribunal, el sol de septiembre era casi ofensivo en su brillo. El mundo no se había detenido. El tráfico zumbaba. Un hombre al otro lado de la calle comía un hot dog. Una reportera del Current se acercó en las escaleras. Joven, finales de los 20, coleta, grabadora en mano. «Señorita Frell, ¿tiene algún comentario?» Yo había estado pensando en este momento desde la noche en que abrí la carta de Rosemary. No estaba actuando, estaba decidiendo. ¿Qué dice alguien cuando lo peor de su vida se vuelve registro público? Dice, ¿qué sigue? Mi abuelo, Walter Ashford, pasó la vida construyendo cosas. Dije, construyó casas. Construyó futuros. Y aún después de que se fue, construyó el mío. El reportero esperó. Su casa en Glastonbury había estado vacía 14 años. La voy a convertir en un hogar de transición para jóvenes que salen del sistema de cuidado temporal. Eso es lo que él quería. Lo escribió. ¿Cómo se llamará?, preguntó. Ashford Nest. Pausé. Porque mi abuela una vez me dijo, construye tu propio nido. Detrás de mí escuché un sonido de MRS. Voy, una pequeña inhalación que se convirtió en un sollozo que tapó con su mano. El reportero hizo la pregunta que sabía que llegaría. ¿Y tu madre? Es un asunto privado. ¿La perdonas? 3 segundos de silencio. Los dejé pasar. El perdón es un proceso, dije. Pero los límites son una decisión. Yo ya tomé los míos. Grace estaba unos pasos atrás, brazos cruzados,
sonriendo como solo Grace sonríe, más con la mandíbula que con la boca. Asintió una sola vez. Thomas me estrechó la mano en el último escalón. Tu abuelo estaría orgulloso. Lo sé, dije. Mientras el reportero se alejaba, Mrs. Boyd me tocó el brazo. Quiero ser voluntaria en Ashford Nest, dijo. Sus ojos estaban rojos. Te debo 21 años. Luego agregó en voz baja. Hay 3 vecinos más que vieron cosas en aquel entonces. Todos teníamos miedo de tu madre para hablar. Ya no más. Una semana después de la audiencia, Margaret pidió una reunión. Pasó por Thomas. Yo le había bloqueado el número el día del juicio. Acepté. Lugar público, neutral, una cafetería en Main Street en Glastonbury llamada Bean. Grace vino, se sentó en otra mesa, fingiendo leer una revista al revés. Margaret llegó sin maquillaje, sin cruz, sin disfraz. Parecía una mujer que había estado despierta toda la semana, que probablemente sí. Había envejecido 10 años en 7 días. Se sentó frente a mí y cruzó las manos. Lo siento, dijo. ¿Por qué parte? Parpadeó. ¿Por todo? Eso no es lo suficientemente específico como para aceptarlo. Margaret empezó a llorar suavemente esta vez. Sin público, sin actuación. Observé su rostro e intenté diferenciar entre lágrimas reales y memoria muscular. No pude. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de que no importaba. No voy a presentar cargos contra ti por separado, dije. No es misericordia. Simplemente no vale mi energía. Pero esto es lo que va a pasar. Ella levantó la mirada. No me contactarás. No visitarás Ashford Nest. No hablarás de mí públicamente. Si lo haces, Thomas tiene todo lo que necesita para proceder con cargos por conspiración. Mantuve la voz firme y plana, como cuando lees los términos de un contrato. Esto no es una negociación. Soy tu hija. Dijiste que lo eras. Hice una pausa. Elegiste no serlo, y lo acepté. Me levanté, puse $8 sobre la mesa, mi café y el suyo, recogí mi chaqueta. Willow. Caminé hacia la puerta. No miré atrás. Afuera, el aire de octubre me golpeó la cara como agua fría. Grace me alcanzó en la banqueta. ¿Estás bien? No dije, pero lo estaré. Caminamos hasta el auto en silencio. Detrás de nosotros, a través de la ventana de Bean and Spoke, Margaret Frell estaba sola en una mesa para 2. Sus cafés intactos, mirando al vacío. El juicio criminal llegó 3 meses después. El abogado de Dean le aconsejó aceptar el acuerdo. La evidencia era enorme, y Víctor, el hombre que Dean había contratado, cooperaba completamente a cambio de una sentencia reducida. No quedaba ningún ángulo por jugar. Dean se declaró culpable de solicitud criminal. El juez lo sentenció a 8 años, con posibilidad de libertad condicional a los 5. Víctor recibió 12. Yo estaba en la sala cuando Dean se puso de pie para la sentencia. Llevaba un uniforme del condado y la expresión que había visto en hombres de documentales. No era remordimiento, solo el lento darse cuenta de que su historia no terminaría como ellos habían planeado. Antes de que el alguacil lo sacara, Dean se volteó hacia mí. Por un instante pensé que tal vez se disculparía, que diría algo humano. Solo necesitaba el dinero, dijo. Eso fue todo. Ni lo siento por intentar matarte, ni me equivoqué. Solo necesitaba el dinero. Como si yo fuera un obstáculo entre él y un cajero. No dije nada. Me senté, escuché al juez cerrar el acta y salí al pasillo que olía a cera y abrigos viejos. Margaret no fue acosada. El mensaje de texto, haz lo que tengas que hacer. Solo no me involucres, era condenatorio en lenguaje claro, pero legalmente ambiguo. Su abogado argumentó que se refería a los documentos del fideicomiso. La Fiscalía Estatal no procesó el caso por conspiración, evidencia insuficiente. Pero la opinión pública ya había fallado. El grupo de la iglesia de Margaret la retiró discretamente de la lista de voluntarios. Los vecinos dejaron de contestarle.
La Glastonbury que había construido durante 2 décadas, donde ella era la madre devota y yo la huérfana problemática, se derrumbó como un set de teatro después de que suben las luces. Vendió la casa en Sunset Terrace en un mes y se mudó a un pequeño departamento en Clearwater, Florida, sola. El informe final de Rachel Dunn respondió una última pregunta. Amber Jennings no era la novia de Dean desde hacía 2 años. Se habían conocido en una app de citas 3 meses antes del viaje. Rachel rastreó los registros del teléfono de Amber. Le había enviado a Dean una foto de mi pasaporte y el itinerario de mi vuelo la primera noche en el resort. Así fue como Dean supo mi número de habitación. Así habría encontrado a Víctor. Amber nunca fue acosada. Simplemente desapareció de la historia, una actriz de reparto que se fue cuando la producción cerró. 6 meses después del juicio, la casa en Ubar Street renació. Un equipo de 14 voluntarios, un contratista que nos dio descuento después de leer el artículo del Current, y más capas de pintura de las que puedo contar. Reemplazamos las tablas del porche, arreglamos la llave de la cocina que mi abuelo había dejado pendiente por una década, lijamos los pisos de madera, parchamos paredes y colgamos cortinas nuevas en cada habitación. Conservé el escritorio de mi abuelo en la sala. Sobre él puse la foto enmarcada de Rosemary y yo, la caja de roble con sus diarios y una taza de café negro fresco cada mañana, aunque nadie lo bebiera. Mrs. Boyd se encargaba del funcionamiento diario. Otros 4 vecinos se unieron a la junta de voluntarios. Gente que había pasado 20 años creyendo la versión de Margaret y que ahora llegaba con cazuelas, productos de limpieza y la silenciosa culpa de haber mirado hacia otro lado. Grace se unió como asesora de salud. Conducía desde Boston cada 2 fines de semana y reorganizaba el botiquín 3 veces. Mi empresa, Jartine, se encargó de la parte tecnológica, conectando a cada residente con un mentor certificado a través de nuestra plataforma. Empezamos con 3 adolescentes. La ceremonia fue pequeña, sin prensa, sin corte de listón, solo yo en la sala donde mi abuelo solía leer el periódico, diciéndoles a esos jóvenes lo único que sabía que era verdad. Esta casa pertenece a un hombre que creía en las segundas oportunidades. Él me dio una. Ahora es de ustedes. Una chica llamada Lily, de 16 años, cabello muy corto, brazos cruzados como abrazándose a sí misma, levantó la mano. ¿Tu familia también te echó?, preguntó. Sí, respondí. ¿Y resultaste bien? Lo pensé, no por drama, sino para darle una respuesta honesta. Resulté honesta, dije. Eso es mejor que bien. Lily aflojó un poco los brazos, y noté como un peso invisible se levantaba de su pecho. Ese mismo domingo estaba limpiando el último de los closets del abuelo, la repisa detrás de la caja de roble, donde había cajas de zapatos viejas y carpetas de impuestos apiladas desde la administración Clinton. Al fondo del montón encontré un sobremanila, grueso, pesado, sellado con cinta adhesiva transparente y etiquetado con la letra de mi abuelo, para Willow, cuando esté lista. Dentro había 17 documentos. Cada uno era una petición legal para obtener la custodia de una menor, yo. Estaban presentadas ante el Tribunal Superior de Connecticut. La primera fechada en junio de 2003, 7 meses después de que llegué a su puerta. La última, de 2012, 2 años antes de que muriera. 17 peticiones, 17 negaciones. Cada una había sido impugnada por Margaret. Sus objeciones siempre eran las mismas. Walter Ashford es anciano. Walter Ashford tiene salud deteriorada. Walter Ashford no puede ofrecer un hogar estable. Las mismas mentiras copiadas y pegadas año tras año, selladas y archivadas por una mujer que no había puesto un pie en la casa de su padre desde que echó a su propia hija. Me senté en el piso del closet con las peticiones extendidas a mi alrededor como un mazo de cartas caído. 17 veces él había ido a la corte por mí. 17 veces mi madre cerró la puerta. Y nunca me dijo nada, ni una sola vez. Thomas lo confirmó esa misma noche por teléfono. No quería que cargaras con ese peso mientras construías tu vida. Déjala pensar que es libre. Luchará más fuerte. Pero había una cosa más. Sujetando la 9ª petición, la de 2005, había una declaración de apoyo firmada por alguien en quien no había pensado en más de 20 años, mi padre, Robert Frell.
El hombre que se fue cuando yo tenía 4 años y nunca volvió la mirada. Firmó un documento apoyando la solicitud de custodia de mi abuelo. Una página, una firma, y después silencio. Sin seguimiento, sin llamadas, sin contacto. No sé qué significa. No he decidido si eso cambia algo. Pero por primera vez desde que era niña, pensé en mi padre como algo más que ausencia. Encontré una carta debajo de las peticiones, la última que mi abuelo me escribió. Sin fecha, sin firma, como si hubiera empezado a escribirla, dejado la pluma y nunca más la hubiera tocado. Te fallé 17 veces en la corte, pero no te fallaré en mi último acto. Todo lo que tengo es tuyo. Úsalo para construir lo que yo no pude, un hogar que nadie pueda quitarte. Apreté la carta contra mi pecho, cerré los ojos y me dejé llorar por última vez en esta historia. 3 meses después de que Ashford Nest abrió, la señora Boyd me llamó un miércoles por la tarde. Tu madre está afuera, dijo. Solo está parada en la acera, enfrente de la casa, mirándola. Salí por la puerta principal. Margaret estaba en la acera de enfrente, con un abrigo beige y zapatos planos. Sin maquillaje, sin cruz. Se veía como una mujer que regresaba a un lugar que siguió adelante sin ella, y eso era exactamente lo que era. Él te lo dio, dijo. Toda la casa. La dio a los niños que la necesitan. Yo crecí en esa casa y me sacaron de la tuya. Me quedé en mi lado de la calle. Ella en el suyo. Ambas tenemos recuerdos. La diferencia está en lo que hacemos con ellos. El viento empujó un montón de hojas secas entre nosotras. En algún lugar dentro, podía escuchar a Lily ayudando a un nuevo residente a encontrar el baño. Puedo entrar, dijo Margaret. Solo una vez. Me quedé quieta 5 segundos. Pensé en la lluvia, en la bolsa de basura, en la llamada. Quédatela. No la quiero. Las 17 peticiones, el mensaje a Dean. Pensé en todos los cuartos de mi vida de los que Margaret me había dejado afuera o había intentado romper mi puerta. No dije. Este es su espacio seguro, no tuyo. Ella asintió. Sin drama, sin lágrimas, solo un pequeño movimiento cansado de cabeza, como cuando el doctor te da un resultado que ya esperabas. Se dio la vuelta y bajó por Ubar Street lentamente, manos en los bolsillos. No miró atrás. La observé hasta que dobló la esquina y desapareció. Lily apareció detrás de mí, en la puerta. ¿Quién era? Miré la acera vacía donde había estado mi madre. Alguien que perdió algo que no puede recuperar. Entré y cerré la puerta. 1 año después, la casa en Ubar Street nunca está en silencio. Siempre hay alguien usando el microondas a horas raras, alguien poniendo música muy alta en el cuarto de arriba, alguien en la mesa de la cocina con un libro abierto y la mirada de creo que puedo lograrlo. No es ordenada. No es cinematográfica. Es el tipo de belleza que viene con marcas en los zócalos y un calendario de tareas que nadie sigue al pie de la letra. 14 adolescentes han pasado por Ashford Nest. 6 ya tienen su propio departamento. 2 están en la universidad comunitaria. 1 consiguió una beca completa para Central Connecticut State. Los demás todavía están aquí, todavía descubriéndose, todavía aprendiendo que un lugar seguro no significa un lugar perfecto. Charles superó las 3.000 conexiones de mentorías el trimestre pasado. Divido mi tiempo entre San Francisco y Glastonbury. 2 costas, 2 vidas, un solo propósito. Comencé terapia en la primavera. Sí, la mujer que construyó una empresa de 47 millones desde una habitación de universidad, no se daba cuenta de que necesitaba una terapeuta. Pero pasé 20 años tratando la resiliencia como sustituto de la sanación. Mi terapeuta, una mujer tranquila llamada Doctora Tran, que bebe té de hierbas y nunca me deja esquivar, me ayudó a entender que sobrevivir no es lo mismo que estar bien. Ser fuerte no significa estar intacta, dijo en nuestra tercera sesión. Significa sanar en voz alta. Y eso es en lo que estoy trabajando. Grace visita Glastonbury cada fin de semana. Ahora cocinamos en la cocina de mi abuelo usando las recetas de Rosemary. Su pot roast, su pan de maíz, su peach cobbler que nunca sale perfecto, pero sabe a casa de todas formas.
Colgué una nueva foto en el refrigerador. No Margaret, no Dean. Soy yo, Grace, la señora Boyd, Thomas, Lily y los chicos de Ashford Nest todos juntos en el porche delantero, todos riendo a la mitad de la carcajada. Es el tipo de foto familiar que nadie planeó. Es mi cosa favorita que tengo. Thomas llamó un martes. «Tengo algo para ti, ¿puedes venir a la oficina?» Nunca me había pedido que fuera en persona antes. Todo desde el juicio había sido llamadas y firmas electrónicas, así que conduje hasta su oficina en el centro de Hartford, un segundo piso arriba de un sandwich shop, que se sentía perfecto para un hombre que pasó 30 años cumpliendo promesas sin necesitar una oficina en esquina. Estaba junto a la ventana cuando entré. Sobre su escritorio, un solo sobre, color crema, sin sello de cera esta vez, solo mi nombre en la letra de mi abuelo, un poco más temblorosa que la última carta que había leído. «Tu abuelo dejó una carta final», dijo Thomas. Dio instrucciones estrictas. Entregarla exactamente un año después de que se confirmara el testamento en la corte. Hizo una pausa. «Hoy es ese día». Me senté y la abrí. «Querido pajarito, si Thomas te da esta carta, significa que sobreviviste. Sabía que lo harías. Lamento no haber estado ahí para verlo. Lamento no haber peleado más fuerte. Pero espero que sepas que cada día que viviste por tu cuenta, demostraste que el amor no se trata de sangre. Se trata de elección. Elegiste seguir adelante. Elegiste ser amable cuando el mundo te daba 1000 razones para no serlo. Elegiste construir en vez de destruir. Te dejo todo no porque lo necesites, sino porque lo usarás bien. No guardes rencor contra tu madre por siempre. Ella carga un peso que yo no pude levantar por ella. Pero tampoco dejes que lo cargue en tu casa. Construye tu nido. Llénalo de personas que te elijan de vuelta. Yo te elegí cada día. Tu abuelo Walter. Doblé la carta por los pliegues y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta contra el pecho. Gracias, dije. Por todo. Thomas se quitó las gafas, las limpió con su corbata y carraspeó. Fue el mayor honor de mi carrera, Willow. Nos dimos la mano. La sostuve un segundo más de lo normal. Él me dejó. Bajé las escaleras, pasé frente al sandwich shop, salí a la luz de la tarde, llevando una carta de un hombre que me eligió cada día, incluso en los días en que yo ni siquiera sabía que necesitaba ser elegida. Esa noche, en Ashford Nest, la cena era espagueti. Pasado de cocción, sin sabor, hecho por un chico de 17 años llamado Marcus, que juraba seguir la receta al pie de la letra. Nadie se quejó. 2 chicos discutían sobre básquetbol. Lily robó pan de ajo del plato de alguien. La señora Boyd les dijo a todos que usaran servilletas. Después de limpiar, Lily me encontró en el pasillo con su laptop. ¿Me puedes ayudar con mi ensayo para la universidad? ¿De qué es tu tema? Ella encogió los hombros, miró al piso, luego a mí. Las personas que me salvaron. Me senté a su lado en el banco. Escribe sobre la persona que te salvó a ti misma. Eso es un ensayo mejor. Ella no dijo nada un momento, luego abrió la laptop y empezó a escribir. Más tarde, me senté en el porche delantero. El porche de mi abuelo, el mismo lugar donde tomaba café negro de su taza de Borsuk y Grampa y saludaba a la señora Boyd del otro lado de la calle. Miré por Wall Street, el mismo camino que había recorrido bajo la lluvia hace 21 años, con la bolsa de basura sobre el hombro, las zapatillas llenas de agua. El mismo camino por el que Margaret había caminado hace 3 meses, manos en los bolsillos, sin mirar atrás. El mismo camino por el que mi abuelo me cargó la noche que llegué a su puerta. La calle no había cambiado, pero yo sí. Saqué mi teléfono, la foto de Rosemary y yo, de 5 años, riendo, siempre riendo. Al reverso, escrito a lápiz, siempre fuiste suficiente. Guardé el teléfono, me recosté y respiré el aire frío de Glastonbury. Sobre mí, las estrellas hacían lo que siempre hacen, aparecían sin que nadie las llamara. Esa es mi historia. No es bonita. No tiene lazo ni envoltura. Mi hermano está en prisión. Mi madre vive sola en Florida. No los odio,
pero tampoco les abro la puerta. Esto es lo que aprendí, y no lo digo como consejo, lo digo como alguien que caminó 3 millas bajo la lluvia a los 11 años y pasó las siguientes 2 décadas tratando de entender por qué. No debes lealtad a quienes confunden control con amor. No debes perdón en el tiempo que otro dicta. Y definitivamente no debes guardar silencio para proteger a quienes no te protegerían. Si estás en una familia que te hace sentir pequeña, que te hace dudar si vales la pena, déjame decirlo claro, irse no es traición. Poner límites no es crueldad. Y construir una vida que ellos no planearon para ti no es venganza. Es sobrevivir. Mi abuelo tocó la misma puerta 17 veces por mí. 17 peticiones, 17 rechazos. Nunca se rindió. Si nadie ha tocado la tuya todavía, considera esto mi golpe en la puerta. Construye tu nido. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó algo real en ti, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Si tienes tu propia historia sobre poner límites con tu familia, sobre alejarte y darte cuenta de que en realidad estabas caminando hacia algo mejor, los comentarios son tuyos. Leo cada uno. Y si quieres otra historia sobre alguien que se negó a quedarse pequeña, revisa el enlace en la descripción. Creo que te vas a ver reflejada en ella. Suscríbete y nos vemos en la siguiente.